Javerim. En la clase de hoy vamos a trabajar con Enoch o Hanoch, que es un personaje que figura ampliamente en la literatura ecalótica, que es la literatura apocalíptica o de los palacios, y que a su vez está mencionado una sola vez en el texto bíblico, en el Génesis, en el capítulo 5. ¿Qué tiene de importante o de extraño o de relacionado con la Kabbalah la mención de Enoch? Que Enoch se termina convirtiendo en Metatrón. Si querés saber cómo sucede esto, quédate hasta el final de este video, déjame tu like, suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer y dale un toque a la campanita para enterarte de las novedades. Para comenzar un poco con esta historia, debemos tener en cuenta que cuando tomamos el texto del Génesis, el texto bíblico, el texto oficial, canonizado, hay personajes que no están del todo descriptos y que se encarga o la literatura apócrifa o el Talmud de desarrollar no solo la vida, sino las características de cada uno de estos personajes. A Enoch le sucede esto, Enoch o Hanoch. Vamos a leer entonces el capítulo 5, versículo 24 del Génesis, en donde se menciona a Enoch. En español dice: y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En hebreo, Vaitalach Hanoch et ha-Elohim ve'eineno, ki lakach oto Elohim. Vamos a trabajar esto desde el punto de vista bíblico en principio y luego vamos a desarrollar el tema. Cuando aquí en hebreo dice Vaitalach Hanoch et ha-Elohim, tenemos que comprender que las letras y las palabras hebreas significan muchísimo. En la redacción hay como un error semántico cuando dice Vaitalach Hanoch et ha-Elohim. Tendría que haber dicho aquí, lo normal sería Vaitalach Hanoch im ha-Elohim, es decir, y Enoch caminó con Dios. Aquí pone una preposición que es et, que es una palabra que tiene muchísimo significado místico y simbólico porque unifica la letra Aleph con la letra Tav, que son la primera y la última letra del Aleph Bet, de lo cual podés ver un curso aquí arriba, y que además hay posibilidades de comprender que cuando se trabaja con estas dos letras o con estos dos arquetipos o energías primordiales, abarcan a todas las energías de la creación. Tengamos en cuenta que Dios crea el universo con las letras hebreas, que tienen una energía primordial, una energía arquetípica. Cada vez que en el texto bíblico, sobre todo en el texto bíblico, figura la palabra et, es decir, Aleph Tav, va a tener que ver con algún hecho importante a nivel de creación universal. Entonces, ya tenemos nuestro primer misterio relacionado con Enoch. La traducción del nombre Enoch es Hanoch. Recordemos que la palabra Hanoch en su raíz trilitera contiene letras que nos llevan al verbo lejanech, que significa educar. De tal manera que la educación o lo que le sucede a Enoch a lo largo de su vida o de su travesía, o lo que está explicado como mínimo en el texto bíblico y luego un poco más descripto, con más detalles en la literatura apocalíptica, va a tener que ver con la educación, con la adquisición de conocimiento. Vemos también aquí que en este versículo a Dios se lo menciona con el nombre Elohim. Esto tampoco es casual, nada en el texto bíblico, nada en la Kabbalah es casual. Figura el nombre Elohim, no figura Adonai, no figura Adonai Tsebaot, solo figura Elohim y esto tiene un peso fundamental. Obviamente estamos hablando del Génesis, estamos hablando de un momento en el cual había como una guerra celestial, que también la hay ahora, pero esta guerra está relatada. Había ángeles caídos, es la época en la que tenemos lo que se denomina las guerras de los Nefilim, es decir, las guerras de los ángeles caídos propiamente dichos con las energías o seres que estaban aquí en la tierra. Bueno, esto ya corresponde a otro capítulo, pero Enoch
vivió en esta época tan especial. Y sigue aquí la palabra más importante de este versículo, porque dice, Vaitalach Hanoch et a Elohim, y Enoch anduvo con Dios, y la palabra que sigue es Ve'eineno. Eineno, que aquí está traducido como desapareció, se puede traducir como ein, como sin, como que efectivamente no existe, como que de repente lo que había allí ya no está más. Y esta es una palabra que tiene mucho interés porque utiliza como shoresh, como raíz, la palabra ein, que si la permutamos formamos la palabra ani, que significa yo. Es decir, tanto la palabra sin como la palabra yo tienen la misma gematria. Esto va a significar que están íntimamente ligadas. De tal manera que cuando en el Tanaj y luego de la partícula et figura eineno, nos está hablando de que aquí hay un hecho muy particular, muy oculto, que debe ser estudiado en profundidad. Sigue luego el versículo y dice, Kilakaj oto Elohim, porque se lo llevó a él Elohim. Es decir, en este versículo vamos a encontrar que Enoc anduvo con Dios, Enoc estaba con Dios y de repente desapareció, ya no estaba más. Y aquí obviamente la explicación de esto es porque Dios se lo llevó. Obviamente esto es un argumento muy interesante para lo que son las abducciones extraterrestres. De hecho, hay mucho trabajo sobre este tema porque con lo que eran los Hasidei Ashkenaz, es decir, un grupo de místicos muy ocultos, muy secretivos del siglo X, XI, XII, vamos a encontrar que las abducciones extraterrestres tienen un fundamento y si bien no figuran como tal ni descriptas de esta manera tan explícita, perfectamente se pueden interpretar de esta manera. Uno podría decir que Enoc era un ser que vivió durante un tiempo en la Tierra y luego fue abducido. Pero vamos a ir específicamente a algunas fuentes que nos pueden dar más detalles para que esto no resulte una opinión o no parezca que estamos hablando por hablar e intentando vender cosas que no son. Las fuentes explican que Enoc no murió, sino que se le otorgó la unión de su alma con seres celestiales. Y los seres celestiales son incorpóreos e inmortales. ¿Qué significa esto? En el contexto del versículo que acabamos de ver, resulta que Enoc se volvió un ser inmortal, un ser celestial. Algo se transformó en Enoc, que luego va a ser Metatrón, que lo vamos a desarrollar a lo largo de este video, para que se volviera inmortal. Más fuentes indican que Enoc había pedido llegar o atravesar hacia el reino celestial, es decir, participar del trono de Dios a través de la meditación y de la Debekut, o sea, el apego a Dios. Esto él pidió, supuestamente, esto está relatado en varios midrashim, en varios relatos, él pidió hacer esto a través del sod o el trabajo secreto. Y claro, esto es lo mismo que hizo Noé. Detrás de todo esto hay muchísimos temas de Kabbalah profundos, muy serios, que nos relacionan incluso con las razas preadámicas, que también es tema para estudiar en forma profunda y seria. Pero nos interesa específicamente saber que Enoc pidió esto. Enoc pidió Debekut. Enoc pidió poder meditar y poder ascender al trono celestial. ¿Y cómo hizo esto? Para empezar, lo hizo durante 300 años de los 365 que vivió. De esto también se desprenden muchas consecuencias porque nos dice que el alma puede seguir viviendo en otro plano después de este. O sea que si Enoc no murió en este plano, él o su alma o él y su cuerpo podrían estar en otro área, en otro plano, y porque aquí está explicado literalmente, nos dicen desapareció. No dice murió, no dice se fue,
dice, desapareció porque se lo llevó Dios. Esto va a ser importante y esta va a ser la fuente de las numerosas teorías de reencarnación y de que existen otros planos de la existencia paralelos a este en el que estamos viviendo. Pero vamos a ir a otra fuente muy importante que es el Zohar, y voy a leer literalmente porque el Zohar explica que Enoc murió de una muerte natural. Elohim hizo esto para removerlo de tentarse y caer víctima de la maldad reinante entre sus contemporáneos, es decir, las guerras de los Nefilim de las cuales hablamos antes. Esto podría explicar por qué muchos brillantes rabinos y cabalistas mueren alrededor de los 40 años, siendo Elohim quien los aparta para que no caigan víctima de la tentación y de la maldad. De hecho, hay un largo y triste listado de altísimos rabinos y cabalistas que mueren a una edad temprana, y esto podría estar relacionado. Esto lo toma el Zohar propiamente dicho. Y aquí voy a hacer mención de algunos rabinos cabalistas específicamente que trabajan sobre este tema con el detalle literal, porque claro, esto puede darse a confusión. ¿Y por qué quiero aclarar todo esto? Tenemos en muchos medios de difusión personas que dicen que canalizan a Metatron, personas que explican cosas de Metatron que podrían ser, pero no desde la cábala hebrea. Lo que nosotros trabajamos en este canal Cábala Influencer es específicamente fuentes cabalísticas hebreas, de tal manera que, sin desmerecer lo que puedan hacer otros, cuando hay una meditación y esa meditación está relacionada con Metatron, hay no solo reglas, sino que hay fuentes que explican claramente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Por lo tanto, voy a leer algunas apreciaciones de estos rabinos cabalistas que formaban parte de Hasidei Ashkenaz, a ver qué es lo que decían ellos. Rabbi Eleazar de Worms, obviamente el Rabbi Rokeach, de 1176 a 1238, fue obviamente uno de los más importantes cabalistas de los Hasidei Ashkenaz. Según él, la gematria de Hanoch ben Yared, es decir, de Enoch, hijo de Yared, es la misma de Metatron Hamalach, es decir, Metatron el ángel, Metatron el arcángel en algunos momentos. Ya vamos a trabajar sobre esto más profundamente. Entonces, Enoch se llama en la tierra Hanoch y en el cielo Metatron. Es el mismo nombre, con la diferencia que cuando está encarnado tiene determinada energía que le aportan las letras de su nombre, y cuando está en otro plano tiene otra energía que también le aportan las letras de su nombre. Acá también tenemos lo que es el indicio y la superimportancia del nombre de cada persona, en muchos casos relacionada con su misión personal o con su tikkun. Según Rabbeinu Behaye de Zaragoza del siglo XIII, andar con Elohim, que fue lo que le sucedió a Enoch, como vimos en el versículo anterior, es algo que ocurre únicamente en conexión con personas justas, como Noé, Enoch, Abraham, Elías. Todos ellos reconocían que había un poder superior detrás del sol, es decir, la energía primaria que mueve el sistema solar. Su concepto de Elohim estaba basado en su observación de la naturaleza en acción. Por eso el nombre Elohim va a estar relacionado específicamente con lo natural, mientras que el nombre Havayá o Yod Hei Vav Hei va a estar relacionado con el nombre de lo sobrenatural. Y una vez más, tenemos aquí lo que es la importancia del nombre. Tenemos también al Radak, que es el Rabbi David Kimhi, de 1160 a 1235, que explica que luego de la creación, Hanoch permaneció apegado, o sea, con Debekut, Humedabek, Debekut, a la luz suprema, que era la fuente de la cual se habían creado las luces en el mundo.
Las dos primeras letras del nombre de Hanoch, que son Het Nun, tienen un valor numérico 58, que son que es la misma gematria de las tres primeras letras de Metatron, Mem, Tet, Tet. Y obviamente esto tiene un sentido, esto tiene una conexión, porque Matat es algo que lo vamos a ir encontrando en los textos más ocultos, en los textos más secretivos relacionados con Metatron y con Enoch. La palabra Matat, Mem, Tet, Tet. Los cabalistas estiman que todo este episodio nos demuestra la inmortalidad del alma, nos demuestra de qué manera es cierto que venimos a tener una experiencia terrenal, somos seres espirituales que venimos a tener una experiencia terrenal, y cuando esa experiencia en la tierra se termina, el alma sigue su curso y no necesariamente retorna a la Tierra, puede retornar a cualquier otro lugar del universo. Muy bien, pero todo esto tiene que ver con Enoch y vamos a pasar ahora a la segunda parte para darnos cuenta de cómo fue este proceso de transformación y de qué manera Enoch se convirtió en Metatron.